Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos continuando con nuestra enseñanza Perfeccionando la Santidad en el Temor de Dios. Y como hemos visto hasta ahora, basándonos en 2 Corintios 7:1 y 7:10, Dios ha traído un quebrantamiento al corazón de los creyentes en Corinto, y Él está buscando que por medio de este quebrantamiento ellos se vuelvan a Él con todo el corazón. Él ha enfrentado el pecado, les ha hecho ver aquellas cosas que no son otra cosa más que obras de la carne en sus vidas, fruto de su propia pasión, fruto de sus propios deseos. Y al enfrentarles en su pecado, ellos se han visto tremendamente entristecidos. El propósito de esta tristeza, como hoy veremos, es una comunión íntima con el Señor, fortalecida y de alguna u otra manera potencializada por el mismo Dios. Vamos a hacer una oración para comenzar y así avanzar en nuestro estudio de hoy. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, por tu palabra, agradecerte por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y queremos rogarte tu dirección. Usa este tiempo para nuestra edificación, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues si nosotros volvemos a este pasaje, 2 Corintios, en el capítulo 7, y leemos acá en el versículo 1, recordemos que Dios anhela que nosotros sigamos avanzando, sigamos buscando la llenura de esa santidad del Señor. Decía, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hemos hablado antes de las promesas que Dios nos ha dado, como su palabra es tan importante para nuestras vidas. Hemos hablado también cómo Él busca esa limpieza, cómo Él busca que reconozcamos nuestras faltas, que no escondamos nada en nuestro corazón. Hemos hablado también cómo muchas veces ese quebrantamiento puede producir una reacción equivocada. Leamos el versículo 10 donde dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Veíamos entonces cómo esa tristeza que el mundo produce trae separación. Muchas veces las personas caen en un desaliento debido a la culpabilidad que sienten porque reconocen que han fallado. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que esa tristeza que Él produce al enfrentar nuestras vidas, muchas veces dejándonos llevar la consecuencia de nuestro pecado, en otras ocasiones poniendo situaciones adversas en nuestras vidas que nos hagan salir de nuestra comodidad, Él anhela que todo esto nos lleve de regreso hacia Él, nos acerque a Cristo y podamos buscarle con un corazón sincero, genuino. Leamos lo que Jeremías capítulo 29 nos dice. En Jeremías capítulo 29 nosotros leemos en los versículos 11 al 13 lo siguiente. No olvidemos que en ese tiempo Dios está hablando al pueblo acerca de la cautividad. Es decir, Él les dice cuál es la razón de aquello que Él está permitiendo, como una consecuencia del pecado de este pueblo. Pero dice lo siguiente, en Jeremías 29, desde el versículo 11 hasta el 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ese es el resultado del quebrantamiento que Dios está buscando. Lo era para el pueblo de Israel en la cautividad y lo es para nosotros en las circunstancias que sea que estemos viviendo. El anhelo del Señor es que ese arrepentimiento que Él produce lleve nuestro corazón a reconocer con humildad la necesidad de volver a una comunión con su Señor.
Es muy sencillo de cierta forma. Él quiere despertarnos, quiere levantar nuestros corazones nuevamente a vivir en esa profunda intimidad con Él. Ya sea que el pecado nos ha apartado o simplemente hemos caído en esa comodidad en la que nos hemos adormecido en cuanto a nuestra comunión con Cristo, Él anhela despertarnos. No solamente busca producir tristeza, Dios anhela que nuestro corazón se vuelque por completo a una búsqueda de Él. Como hemos hablado antes, esto tiene que ver con la palabra de Dios. Yo no puedo caminar con Cristo si no estoy caminando en su palabra. Pero Dios anhela que nuestro corazón, como les repito, se vuelque completamente en una búsqueda de Él. Que ya no busquemos nuestros intereses, sino que busquemos y vivamos por los intereses de Cristo. Esto es algo que podemos ver claramente ejemplificado en el trabajo que el Señor Jesucristo hizo en sus discípulos. Por ejemplo, tomemos la vida de Pedro. Vamos a Mateo capítulo 26 y recordemos cómo el Señor Jesucristo le permitió al apóstol Pedro pasar por esta situación de la negación. Ahora, evidentemente esto le mostraba a Pedro lo que había realmente en su corazón, pero era necesario que él saliera de esa autosuficiencia y que se diera cuenta de su necesidad, con toda humildad, de depender enteramente del poder del Señor. Leamos Mateo capítulo 26, versículo 75, en donde dice: Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes: que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro se vio enfrentado, se vio quebrantado. Una tristeza profunda albergó su corazón, o llenó su corazón, al recordar las palabras del Señor Jesucristo y darse cuenta que Él efectivamente le acababa de negar 3 veces. Esa tristeza, dice, lo sacó de ese lugar, llorando amargamente. ¿Cuál era el propósito de Dios con todo esto? ¿Desechar a Pedro? ¿Destruir su corazón? ¿Humillarlo sin sentido? No, por supuesto que no. El propósito de todo esto era perfeccionar a Pedro en la santidad del Señor. Quiere decir buscar que Pedro fuera conmovido en su corazón para darse cuenta de su necesidad y acudir entonces de una manera distinta a Cristo. Como lo leímos en Jeremías: me buscarán de todo su corazón. Y decía él: me hallarán. El Señor mismo se encargó de restaurar la vida de Pedro. Si nosotros vamos a Juan capítulo 21, recordamos ese pasaje en el que el Señor Jesucristo, habiendo resucitado, se presenta a sus discípulos a la orilla del mar de Galilea y llama nuevamente a Pedro. Vamos a leer el versículo desde el versículo 15, donde dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Hay algo importante acá que no notamos en nuestra traducción en castellano, en español, y es el juego de palabras que hay. El Señor Jesús usa esa palabra ágape, que habla del amor que el Señor nos tiene, el amor que el Señor produce. Pedro, en cambio, responde con la palabra fileo, que es un amor fraternal. Él no se atreve a poner su amor al nivel del que Dios le está cuestionando. Esto no habla de que Pedro no le amara al Señor Jesús. Le habla de que ahora Pedro tiene mucho cuidado con lo que él piensa que es o dice que es. Sigue diciendo el versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y al final, en el versículo 19 leemos: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Lo que estoy queriendo mostrarles es que el Señor Jesucristo sabía lo que Pedro necesitaba. Pedro anhelaba servir al Señor, aún antes de haberle negado. Pedro seguía anhelando servir al Señor en este pasaje de Juan 21. Pero el Señor había trabajado ya en su corazón, llevándolo al quebrantamiento, a través de esa profunda tristeza que Pedro sintió en su corazón al haberle negado a Jesús. Él se desechó a sí mismo, pero Cristo mismo le buscó y lo afirmó 3 veces, dándole nuevamente esa encomienda, esa comisión, llamémosle, de pastorear a sus ovejas.
Y no solamente esto, le vuelve a decir, sígueme. Todo esto pasó en el escenario de una segunda pesca milagrosa, justo como el Señor lo había llamado por primera vez en aquella pesca milagrosa. El Señor tuvo ese cuidado maravilloso de hacer el corazón de Pedro reaccionar y hacerlo volver a esa intimidad con Él. Intimidad que cada uno de nosotros necesita si anhelamos ser usados por el Señor. Es lo mismo que produjo en los Corintios y es el propósito de nuestra enseñanza. Cuando nosotros vivimos alguna situación en la cual Dios nos enfrenta, o quizá permite que nuestro corazón se llene de tristeza, de aflicción, de angustia, no nos confundamos. El Señor no nos ha abandonado. Él no se ha olvidado de nosotros. Él no nos ha dejado de amar. Como leíamos anteriormente en nuestros estudios anteriores, en 2 Corintios capítulo 6, Él dijo en el versículo 18, «Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas», dice el Señor Todopoderoso. Él sigue siendo nuestro Padre y nosotros seguimos siendo sus hijos si estamos en Cristo. Cuando Él produce o permite esa tristeza en nuestras vidas, es porque Él anhela que nuestro corazón reaccione y se vuelque por completo en una búsqueda de Él. Esto es lo que produjo en los creyentes en Corinto. Regresemos a 2 Corintios 7 y leamos ahora el versículo 11. Fíjense cómo dice, «Porque aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto». ¿Se dan cuenta la reacción? Esa tristeza que Dios produjo en sus corazones, como Él dice esto, que hayáis sido contristados según Dios. No era conforme al mundo, no era una culpabilidad en orgullo que los llevaba a desecharse a sí mismos o apartarse del camino del Señor. Era una tristeza genuina al haberse dado cuenta cómo habían fallado con su Señor. Él dice, ¿qué solicitud? Solamente el quebrantamiento que nos lleva al arrepentimiento llevará nuestras vidas a estar sometidos a la voluntad de Dios. Es ahí donde el Espíritu Santo produce esa solicitud por la obra del Señor y por aquellos que le siguen, así como por un cuidado especial de nuestra propia comunión con el Señor. Él dice, ¿qué defensa? ¿Qué indignación? Esta palabra que él menciona aquí, defensa, viene del griego apología, que en este caso es utilizado como una declaración verbal del hecho cometido, es decir, es una confesión, acompañado de la indignación de contemplar el pecado a la luz de Cristo. Dios produjo en sus corazones una verdadera confesión. Y no olvidemos esa promesa hermosa que nosotros tenemos en 1 de Juan 1:9, promesa de la cual nosotros debemos echar mano constantemente y reanudar entonces nuestra comunión con el Señor. 1 de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él también dice, qué temor, qué ardiente afecto. Evidentemente, esto describe la respuesta hacia el apóstol Pablo, pero verdaderamente refleja la respuesta o la actitud hacia Dios. Ellos, como leemos en 2 Corintios 7:11, se vieron llenos de temor a Dios. Y no olvidemos lo que Job 28:28 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese temor a Dios los llevó a ellos a transformar sus vidas, un temor producido debido al quebrantamiento. Debemos entender con toda claridad que este temor a Dios no significa temor de ser destruidos o miedo a Dios porque es un Dios vengador. No es así. Es un temor reverencial, quiere decir una fe que mueve la vida a buscar agradar a aquel que me tomó por Padre. Ese temor a Dios nos lleva al perfeccionamiento de la santidad, como leímos en el 7:1 de 2 Corintios. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando el corazón se ve enfrentado a la santidad de Dios, este entonces reacciona, y si el Espíritu Santo nos guía, viviremos en el temor del Señor. El afecto viene como un fruto, realmente describe un deseo por una persona, en este caso extendido hacia el Señor. Es lo que Él dice. Qué temor, qué indignación, qué afecto. Ellos se levantaron en sus corazones hacia Dios por el quebrantamiento que se produjo.
Saben, esta es la voluntad de Dios, que nosotros también nos veamos movidos hacia Él, cualquiera que sea la situación que hoy nosotros estamos enfrentando, cualquiera que sea la situación que de alguna manera estamos experimentando. Dios anhela que nuestros corazones se vuelquen a Él por completo, que entendamos que el quebrantamiento tiene ese propósito, que le busquemos. Leamos Juan capítulo 14 en el versículo 15, donde el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ellos despertaron en amor al Señor, dándose cuenta de su gracia, de su misericordia, pero también dándose cuenta de cuánto el Señor les amaba, por lo cual les estaba buscando. Esto despertó sus corazones en amor hacia el Señor, porque en medio de todo la misericordia de Dios siguió siendo evidente, y esto entonces les llevó a amar al Señor y por lo tanto a arreglar su vida, a arreglar su corazón. Si regresamos a 2 Corintios, capítulo 7, nuevamente en el versículo 11, hay dos cosas más que el apóstol Pablo menciona. Dice al final de este versículo, dice: qué celo y qué vindicación. Bueno, ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué celo, qué vindicación? Es corresponder a aquello que el Señor ya nos ha extendido en su gracia. Vamos a Santiago capítulo 4 y leamos acá en el versículo 5 como Él nos dice la manera en la que Él se acerca a nosotros. 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es que saben, Dios anhela que nosotros vivamos con Él como Él vive con nosotros. Es decir, que nuestro corazón se levante en amor hacia Cristo y que vivamos ese celo por Cristo. La vindicación es arreglar aquello que ha quedado mal. Es decir, mostrarse como victoriosos, salir adelante, en contra de todo lo que se dice o todo lo que se hace, por evitar ese caminar con Cristo. El creyente puede descansar en el poder del Señor, levantando por completo su vida para experimentar no solamente, como acabamos de leer acá en este versículo, esa defensa, esa indignación, ese temor, ese ardiente afecto, ese celo, sino también esa vindicación. Y termina el versículo 11 diciendo: en todo esto, os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Saben? Este es el anhelo de Dios. Que toda circunstancia que enfrente nuestro corazón nos lleve a la tristeza o a la aflicción sea usada como un trampolín para acercarnos más a Cristo. Si buscamos su palabra, reconocemos nuestras faltas sin esconderlas. Si nosotros nos acercamos a Él entendiendo cuánto nos ama, Él podrá producir esto en nuestro corazón. Así es que el camino para seguir avanzando en esa llenura de la santidad del Señor es darnos cuenta del amor de Cristo, cómo Él sigue buscando nuestras vidas. Él podría ser indiferente y dejarnos avanzar en nuestro camino equivocado, pero nos ama. Y al amarnos, trae circunstancias que producen tristeza. Esa tristeza nos lleva al arrepentimiento. Ese arrepentimiento debe llevarnos a la confesión, y la confesión nos lleva a la vindicación. Ese es el camino que Cristo anhela. Y ahí entonces el Señor podrá tomar un profundo control de nuestras vidas y guiarnos rectamente. Vamos a detenernos aquí en nuestro estudio y vamos a pedir a Dios que nos guíe por medio de una oración. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, por tu palabra, por tu voluntad, por recordarnos, Señor, que tú nos amas y que tú anhelas, mi Dios, que aquellas cosas que producen tristeza, que tú estás permitiendo en nuestras vidas, nos lleven al arrepentimiento y afirmen nuestra comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a usar, mi Dios, toda circunstancia con este propósito. Te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.